Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis del tema que estamos abordando, el home office y los derechos laborales en medio de la contingencia, que por cierto el día de hoy hay el anuncio de que se amplía hasta el día 30 de mayo o 17 de mayo, dependiendo de los municipios, que Aguascalientes creemos que no va a entrar en esta segunda fecha. En la mesa nos acompañan tres expertos. Está con nosotros Octavio Maza Díaz Cortés, doctor en estudios laborales y catedrático del Departamento de Sociología de la UA. Osiel Guerrero, abogado laboral del despacho Vega Guerrero y Asociados. Y Claudio Granados, quien es catedrático de la carrera de Derecho en la UA y exdelegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A ver, si te parece, Osiel, entramos con este punto. De acuerdo a la ley en México, ¿qué significa el home office y cuáles son los derechos que tienen quienes aplican esta actividad desde sus casas? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hace apenas unos días la Ley Federal del Trabajo acaba de cumplir 50 años. Entonces, es una ley que estaba diseñada para un escenario totalmente distinto al que actualmente vivimos. Es más, hace 50 años cuando nació la ley, yo creo que ni siquiera se llegó a pensar en que algún día se pudiera hacer un trabajo desde el hogar. Entonces, desde luego ha tenido varias reformas, pocas, es de las leyes que menos se toca habitualmente. Sin embargo, en el 2012 se agregó un artículo que ahora le queremos dar esa visualización del home office, es el artículo 311. Sin embargo, este artículo, cuando tú das lectura al mismo, ya encuentras que hay como un híbrido entre el home office y el freelance, que es aquella persona que realiza un trabajo, sin embargo, no tiene directamente un patrón, sino que puede tener varios patrones, varios empleadores, porque habla de un criterio en particular que dice sin la dirección de un empleador, sin la vigilancia, lo cual ahí ya empieza a meter la duda de si este es el verdadero home office al que estamos ahorita entrando en México, que no es nuevo para el mundo. Las empresas en el mundo tienen sus planes de home office. Sin embargo, sí hay que decirlo, yo creo que la situación en particular del coronavirus nos agarró a todos con los dedos en la puerta y de un día a otro fue, vamos por las computadoras, vámonos a nuestras casas y vamos a trabajar. Y entonces no teníamos planes de cómo íbamos a trabajar, no teníamos planes de entrada, qué computadora te vas a llevar, si tenías una computadora de escritorio, ¿qué pasa? ¿Te vas a llevar la computadora de escritorio? ¿Qué vas a hacer con la información que tiene la computadora? ¿Qué vas a hacer con los horarios? ¿Qué vas a hacer con...? Ha habido dudas de todo, ¿no? Hay empresas que nos han dicho, oye, bueno, como voy a mandar a mis trabajadores a home office, pues les puedo reducir el salario, ¿no? Pues de entrada no, porque pues en teoría el trabajador va a realizar las mismas actividades que venía. Te van a entregar el mismo trabajo del día, exacto, en las horas que ellos puedan, pero te lo van a entregar el trabajo. Incluso ese tema, el de los horarios, si las empresas no lo tenían bien establecido, apenas ahorita están viendo cómo lo están haciendo, porque hay empresas que sí tenían algunos planes. Desde luego, yo creo que ninguna empresa estaba previendo una situación tan grande en donde tuvieran que mandar, por ejemplo, al 100% de sus trabajadores a home office, como lo decíamos en el primer bloque, en aquellos casos privilegiados en que se permiten, porque hay que decirlo también, México, o yo diría la región de América del Norte, es primordialmente manufacturera. Hoy anunciaba Estados Unidos en la mañana, van 22 millones de solicitudes de seguro de desempleo. 22 millones, es un número... No tiene seguro de desempleo. México no tiene un seguro de desempleo. Entonces, la OIT habla de que 81% de los trabajadores ya tienen alguna afectación en su empleo, ya sea reducción a su salario, pérdida de su trabajo, reducción de su jornada, cambio en su lugar de desarrollo de la jornada laboral. Entonces, estamos ante una coyuntura muy complicada y que tenemos que ir visualizando cómo la vamos a regular. Bien lo decían también aquí mi estimado Octavio en el primer bloque. En junio de 2019, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que ahí sí regulaba, me parece, de manera adecuada el home office y hablaba de las igualdad de condiciones laborales que debe de haber para los trabajadores que
realicen una actividad en home office o que la realicen en el centro de trabajo. Hablaba de las herramientas de trabajo de las cuales se debe de disponer, de las medidas del tratamiento de información que se debe de tener, que ese es un punto también que nos da para muchísimo. ¿Qué tanto podemos disponer de la información? ¿Qué uso le estamos dando a la información que están teniendo las personas en su domicilio? ¿Qué pasa a aquellas personas que hay empresas que tienen política de tú trabajas desde tu casa bajo tus propios equipos? Pero resulta que en ese equipo en el que trabaja esta persona, pues también los hijos ven Netflix en la noche y la hermana entra a otro sitio, etcétera, ¿no? O sea, las familias, y estamos entrando en ese proceso de adecuación que sin duda es muy complicado, o sea, pero por lo pronto decir, la ley federal del trabajo no establece como tal un home office bien regulado, y son las empresas quienes con el paso del tiempo han venido desarrollando estos planes de trabajo para poder articular un reglamento de cómo se debe trabajar. Y que luego, si quieres, en otro bloque le entramos al tema de los riesgos de trabajo, que exacto, ahí que ese es otro tema punto que nos da para mucho. Es que justo es eso, o sea, ¿cuáles son los derechos que están teniendo quienes están trabajando en sus casas? Si esta ley, como lo mencionas, que no lo contempla tal cual debería hacerlo, si deja a la deriva los derechos laborales de quienes están en casa en estos momentos. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a participar, su voz siempre es muy importante para estas mesas, están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el home office y los derechos laborales en medio de la contingencia que por cierto se ha ampliado en nuestro país hasta el día 30 de mayo, de acuerdo a lo que hace unos momentos acaban de decir en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel. En la mesa nos acompaña Octavio Maza Díaz Cortés, doctor en estudios laborales y catedrático del Departamento de Sociología en la UA, Osiel Guerrero, abogado laboral del despacho Vega Guerrero y Asociados, y Claudio Granados, catedrático de la carrera de Derecho en la UA y exdelegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A ver, fuera del aire mencionamos algo que es interesante. ¿Qué contempla la ley, por ejemplo, para los accidentes de trabajo? Lo mencionabas. ¿Qué contempla en el tema de los horarios, que nos quedó ahí pendiente este tema? O sea, ¿cómo podrían decir, trabajó sus 8 horas, tuvo derecho de ir a comer o estaba en su casa? ¿Qué pasó? O sea, todas estas cosas que a veces podrían parecer absurdas, pero son reales, o sea, pasan y hay gente que está trabajando en su casa y no sabe exactamente a qué tiene derecho. Empresas como las que tú mencionabas que te han preguntado, oye, pues si están trabajando desde su casa, les puedo recortar el sueldo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo esto y qué es lo que dice la ley? Sí, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, recordemos que fueron construidas bajo una teoría muy social y de protección al trabajador. Entonces, en estas leyes se estableció que un riesgo de trabajo, es decir, un accidente o una enfermedad de trabajo, debían considerarse todas aquellas situaciones que le podían suceder al trabajador durante el desempeño de su actividad laboral o teniendo como objeto la prestación de esta actividad, o incluso se fue más allá la ley, dice en el trayecto a su domicilio. Hoy lo que nos ocupa es hablar del home office y vamos a ver qué pasaría si una persona está realizando las actividades de home office y resulta que tiene un accidente de trabajo en su casa porque se cae de las escaleras, tuvo un accidente en la estufa, no sé, cualquier tipo de estas situaciones. Si nos vamos a lo estrictamente señalado en la ley, pudiéramos decir que se llega a considerar un accidente de trabajo. Sin embargo, el procedimiento para que se considere como un accidente de trabajo y las repercusiones que esto tiene, que son muy importantes porque a la empresa le implica un pago mayor en su seguro de riesgos de trabajo que se autodetermina. Todas las empresas tienen la obligación de autodeterminarse cada mes de febrero en relación con los accidentes que hayan tenido durante el año anterior. Entonces, suponiendo que tienes un accidente el día de hoy, el año que entra tu prima de riesgo sube porque tú estás demostrando que tienes una siniestralidad alta. Entonces,
Es complicado porque la ley así de manera general lo dice, porque como lo decíamos, la ley no regula el home office como tal, y yo creo que es hacia donde debemos de ir y establecer qué va a pasar en casos en donde los trabajadores estén desarrollando sus actividades, y que puede ser una jornada de 8 horas, que ese es un punto también bien importante, porque luego para las personas que son muy apegadas a su trabajo, este tema del home office luego se vuelve complicado a la inversa, porque están trabajando las 16 horas, 18 horas que están despiertas en su casa. Entonces, esta ley, estos planes de las empresas deben de regular, seguro, respecto al tema de riesgos de trabajo, establecer cuáles sí, cuáles no. Oye, a ver, resulta que tu actividad era meramente estar frente a una computadora. Entonces, si te pasa algo en tu casa, pero no tiene nada que ver con la actividad que estás desarrollando, no deberá de considerarse un riesgo de trabajo. A menos que ibas a ir al baño, por ejemplo, y el baño está en la planta alta, o sea... Pues estará la duda, ¿no? Ahí de si es parte de... O sea, desde luego, obviamente, pues todos los trabajadores tienen derecho de tomar un descanso, de tomar alimentos. Sin embargo, la relación el nexo causal que se debe de verificar entre el acontecimiento y el trabajo, ahí es donde debemos de encontrar esa parte. Y el tema nada más rápido que tocaba de las horas de trabajo, se puede establecer que la empresa y el trabajador acuerden, incluso como venía la reforma que fue aprobada en el Senado y se quedó frenada en Cámara de Diputados, establecía que debería de haber un convenio entre trabajador y empresa para el desarrollo del home office. Y este convenio puede establecer, nosotros, por ejemplo, en el despacho hemos venido asesorando a las empresas y diciéndoles, a pesar de que esta ley no esté en vigor, realicen estos convenios con las medidas que ya establece esta iniciativa aprobada en el Senado, y una de ellas es el horario. La empresa sí puede decir, oye, a ver, trabajador, tú vas a estar disponible o conectado o con videoconferencia o con las medidas que puedan acordar ambas partes durante tal horario a tal horario, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Sí, no quiere decir que porque estás en tu casa todo el día tienes que estar disponible para el teléfono y demás. Pero, a ver, aquí expresamente la ley sí dice que quien haga home office tendrían que pagarle el 100% de su salario. Pues sí, aquí yo creo que al menos podemos quedarnos con que la Ley Federal del Trabajo actualmente lo que dice es condiciones iguales para todos los trabajadores. No se debe, y es más, o sea, no podría haber un menoscabo de los derechos de los trabajadores de ninguna manera por realizar un home office. Oye, Ociel o Claudio, se supone que en la reforma de 2012 ahí es donde se habla de la contingencia, ¿no? Y esto de que si entramos en contingencia sería un mes con salario mínimo, pero esto no aplica para quienes pueden hacer home office, que recibirían íntegro el salario. Exacto. Pregunta. Sí, exacto. Aquí también luego han entrado muchas dudas de algunas empresas que nos han dicho, oye, a ver, yo estoy no estoy considerado dentro de las actividades esenciales, que son la gran mayoría, ¿no? Entonces, quiere decir que tengo que suspender actividades porque así lo dijo la Secretaría de Salud. Es correcto. Entonces, no puedo mandar a nadie home office porque tengo que suspender actividades. Nosotros el criterio que hemos asumido y hemos estado compartiendo es no, porque creemos que la esencia de este acuerdo de la Secretaría de Salud es evitar las aglomeraciones, así lo señala, de 50 o más personas. Entonces, esto no quiere decir que si tú puedes desarrollar tus actividades desde casa, aunque no seas parte de las actividades esenciales, las tengas que suspender, sino que sí las puedas seguir desarrollando. Mientras todos podamos trabajar en casa, está bien. El tema aquí es evitar estos traslados, que se abra, que se junte todos los empleados en el mismo lugar, o sea, este punto sí. Y lo que decía hace unos momentos Claudio Granados antes de irnos a la pausa, son muy poquitas y sería hasta contado las personas que realmente pueden hacer este trabajo en casa. Sí, claro, es lo que nosotros llamamos la mentefactura. A ver, no somos un país donde se desarrolla la innovación como parte de la economía, somos un país industrializado. Y a veces la gente cree que el país industrializado pues, es aquel que se encuentra en los altos estándares de desarrollo. Y esto no es así. Los países más desarrollados son los que hacen del trabajo de la innovación y la creación de ideas pues, la parte más importante de su economía. O sea, ahí está Alemania, ahí nos encontramos a la Unión Americana, etcétera. Nosotros no, Aguascalientes... O sea, aquí serían solo de labores administrativas, contadores. Así es. ¿Quiénes más podrían hacer? Un sector muy pequeño. Mira, los profesores que lo están haciendo. La semana pasada se estableció un grupo de empresas que están haciendo home office. Para darnos una idea, digamos, fuera de
los que hacen teletrabajo. Pero estamos hablando de Móvil, estamos hablando de Hotelera NH, Microsoft, Micromus, Dell, Softec, que tiene oficinas en Aguascalientes, Antova, Vendira, AT&T, Grupo Nacional Provincial, Intel y las 56 universidades públicas del país, más las privadas que pueda haber. Pero esto no es algo significativo. O sea, el desarrollo de muchos servicios, de actividades industriales, del apartado agropecuario, por ejemplo, que no puede parar, ¿verdad? El sector ganadero, pecuario, es decir, todo eso tiene que seguir funcionando. Entonces estamos hablando que México no está preparado. Esto es algo que nos toma desprovistos de una alfabetización digital, de un acceso a Internet adecuado, porque no es lo mismo, por ejemplo, el acceso a Internet que tenemos los profesores de la Universidad Autónoma dentro de la Universidad Autónoma que los servicios de Internet modestos que recibimos en casa. Entonces, esto implica además situaciones donde pues tenemos que buscar la manera de encontrar soluciones para cumplir con la emergencia. Lo que sí me queda claro es que terminando la emergencia seguramente ya tendremos reformas legales y administrativas que determinen con gran detalle pues qué parámetros deben de seguirse para el trabajo en casa. Eso me queda claro. Mientras tanto, vivimos ahorita en una zona gris y lo único que nos queda es aplicar la Ley Federal del Trabajo a rajatabla. El tema de los riesgos, como bien lo señala OCIEL, implica modificaciones a la Ley del Seguro Social. O si el Estado no se pone las pilas y se dan estas modificaciones puntuales, entonces el daño colateral económico va a ser brutal. A ver, permíteme hacer una breve pausa. Regresamos, es la última de esta hora, ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, ya prácticamente en la recta final, y hay participación de la ciudadanía. Si les parece, le doy lectura a algunos de estos mensajes para que les puedan responder. Dice: mi esposo trabaja en Compass, ya le bajaron el sueldo, así no nos va a alcanzar, tenemos bebé, se va todo el sueldo, y para comer, ¿qué haremos? Además tenemos otros 2 hijos y ese sueldo no alcanza para nada, de home office ni hablamos. Es la realidad de muchas personas. Buenos días, quiero preguntar, si entramos en fase 3, ¿cuáles son los derechos del trabajador y cuáles son los del patrón con respecto al salario? Bueno, habrá que ver las medidas que dicten las autoridades, lo platicábamos ahorita fuera del aire. Lo que tiene que seguir después de la declaración que se dio hoy en la conferencia de prensa es que sesione el Consejo de Salubridad General, tome estas medidas por ser la máxima autoridad sanitaria en el país, las tome, las acuerde y la publiquen en el Diario Oficial de la Federación, ya sea el día de hoy en una edición vespertina o el día de mañana en la edición matutina, en donde ya se confirme cuáles son los lineamientos, si hay cambio, cuáles empresas, cuáles no. Pero no, insistir, no, al menos los acuerdos que se han venido dictando no tocan la parte laboral, no establecen que sea obligatorio la reducción de un salario, sino que lo dejan abierto a que sean los empleadores y los empleados quienes negocien. O sea, no lo están dejando ni siquiera a la entrega de un salario mínimo, lo que hablábamos fuera del aire. Así es. Y yo creo que aquí se vuelve muy importante el pensar que es un momento para buscar acuerdos con los patrones, entre patrones y trabajadores. Creo que hay que buscar la manera de evitar mayores conflictos porque el momento no está para esto. A mí me parece que es la lección que podríamos encontrar, y quizá ahí sea donde hay un espacio de ventaja en los pequeños negocios, en donde puede haber más fácil acuerdos entre los patrones y los trabajadores, ¿no? Apelando a la solidaridad de la sociedad. De otra manera estamos cayendo en estos vacíos legales que llegar a los miles de juicios que se prevén no nos conviene a nadie. Bueno, tal vez a algunos abogados, pero fuera de eso no nos conviene, ¿no?
Y dice otra persona, tienen razón, eso del home office es solamente para los privilegiados. Yo trabajo en la construcción, ni cubrebocas nos dan, no han parado la obra para nada, seguimos trabajando. Y esto se supone que tampoco entra en las actividades esenciales, pero incluso hasta las obras de gobierno federal se siguen dando. Entonces, pues es toda una situación. Nos dicen que nos queda ya poco tiempo. Si les parece, en cuestión de segundos, vamos cada uno con las conclusiones. Adelante, Claudio. Yo lo que considero es que se requiere emitir los lineamientos generales para dar coordinación y establecer el paquete de apoyos económicos, que es muy importante, y que el gobierno federal se ha negado reiteradamente a hacerlo. Urge, porque si no vamos a destruir la planta productiva y vamos a acabar con millones de desempleados en el país. Adelante. Bueno, ha sido un gusto estar en esta mesa tan rica. De verdad que ha estado muy interesante. Y creo que es un momento, como muchos que ha habido en México, en donde la sociedad le adelanta al gobierno, del color que haya sido, y creo que tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Y yo diría, para los privilegiados, como ya lo hemos repetido, que están en el home office, también preguntarse por el sentido del trabajo y atender estos temas que no nos alcanzó para el tema psicosocial, la dimensión emocional de estar en el trabajo, en la computadora. Que esto también genera. Claro, el tener que trabajar con los hijos en la misma casa, todo esto nos enfrenta a problemas que no conocemos y que tenemos que aprender a gestionar. Y es eso, estamos aprendiendo de todo. Adelante, Osiel. Pues nuevamente la realidad, como lo veníamos diciendo, está superando por mucho lo que establecen nuestras leyes, así que lo que prevalece son los acuerdos entre los empleados y los patrones, y invitarlos a que lleguen a los mejores acuerdos para que prevalezcan las fuentes de trabajo. Y en estos acuerdos de home office, pues pensar mucho en la capacitación, porque luego asumíamos que todas las personas sabíamos usar Zoom, Dropbox, todas estas plataformas. Entonces, de entrada, capacitar a las personas al uso de las plataformas, regular el uso de las plataformas y sugerir rutinas y medidas también para cuidar estos riesgos psicosociales, que no tengamos a trabajadores ahora en su casa trabajando las 24 horas. Y pedirle a los legisladores que regresen a su actividad legislativa, porque como ustedes lo mencionaban, o sea, esto nos agarró con los dedos en la puerta y ellos están en sus casas, y cuando se supone que la actividad legislativa sí es una actividad esencial. Correcto. Yo de verdad les agradezco muchísimo, ha sido una mesa de mucho aporte. Octavio Maza, bienvenido siempre, gracias. Muchísimas gracias. Ociel Guerrero, bienvenido, muchísimas gracias. Claudio Granados, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Vega, Guerrero y Asociados. The culture of excellence.